Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Alto y Bajo. Este día vamos a tejer este lindo top, que es una talla chica aproximadamente. He utilizado para este top, con el hilo y gancho que les voy a mostrar a continuación, he utilizado aproximadamente entre 80 y 90 gramos de este hilo. Para este proyecto voy a utilizar este hilo, que es 100% algodón. Mide aproximadamente los 2 milímetros de grosor. Es 100% algodón mercerizado y su color viene en su etiqueta como matizado alegre. Y un gancho de 4 milímetros. Vamos a comenzar realizando cadenas. Primero vamos a realizar un nudo corredizo. Vamos a ajustar este nudo corredizo a la medida del gancho y vamos a comenzar a tejer cadenas. La cantidad de cadenas que vamos a tejer tiene que ser la medida de la parte de abajo de nuestro busto. Se los voy a mostrar a continuación. Vamos a tejer la cantidad de cadenas que sean necesarias, que cubran únicamente la parte de enfrente, midiéndonos abajo de nuestro busto, aproximadamente por las costillas. Ya que tenemos las cadenas que miden aproximadamente esa parte, sin estirar, ahora sí vamos a comenzar a tejer sobre estas cadenas. De preferencia les recomiendo que las cadenas que vayan a hacer de inicio sean un número par, que al momento de dividirlo entre dos nos dé un número completo. Por ejemplo, yo tejí 70 cadenas, que es la medida que voy a usar. Si lo divido entre dos serán 35 cadenas, mitad y mitad, porque al centro vamos a tener que dejar un espacio sin tejer. Entonces, ya que tenemos las cadenas, ahora vamos a colocar nuestro dedo en la última cadena para saber que aquí vamos a comenzar a tejer nuestros puntos altos, y voy a tejer dos cadenas más, una y dos. Ahora voy a tejer el primer punto alto en la cadena donde tengo mi dedo, que sería la tercera cadena contando de arriba hacia abajo. En esta cadena donde tengo mi dedo hago mi primer punto alto, lo termino y en la siguiente cadena otro punto alto. Vamos a tejer un punto alto sobre cada cadena. Si yo en total tejí 70 cadenas, entonces debo de tejer 70 puntos altos. Ya terminé con mi primer fila de puntos altos. Como les había comentado al inicio, yo tejí 70 cadenas, entonces tejí 70 puntos altos. Pero las dos cadenas que hicimos al inicio las vamos a contar también como un punto alto, que son estas que tengo en la orilla. Tejimos dos cadenas y después ya comenzamos con los puntos altos. Como estas dos cadenas van a contar como un punto alto, entonces en lugar de tener 70 puntos altos en total, tengo 71 puntos altos, ya contando las dos cadenas. Ahora vamos a dividir la cantidad de puntos. Yo tenía 70, lo divido entre 2, son 35. Más el punto que hicimos aquí, tengo, como lo vamos a dividir a la mitad, tengo 35 de un lado, 35 de otro, y me va a quedar un punto sin tejer justo al centro, que es el que vamos a dejar libre para que se vea esa abertura en la parte del centro. Entonces, si hicieron un número como lo hice yo, que fueron 70, después dividí, tengo 35, 35 y el punto extra, que son las dos cadenas, lo voy a dejar al centro sin tejer. O pueden sumar toda la cantidad de puntos que tengan aquí en total, contando las dos cadenas, lo dividen entre dos y vamos a dejar un punto al centro. Si en caso de que llegaran a tener exactamente los 35 o los 40, los puntos que ustedes hayan tejido, y es exactamente mitad de un lado y mitad del otro y no tienen ningún punto libre para dejar al centro, entonces vamos a dejar dos al centro. Por ejemplo, si en mi caso hubiera tenido, si ustedes tienen 40 de un lado y 40 del otro, entonces voy a tejer 39 de un lado y 39 del otro para que me queden dos puntos al centro. La abertura quedará un poquito más grande, pero igual se verá bonita si dejamos dos puntos aquí abiertos o un punto. Cual sea el caso que hayan dejado, si un punto o dos, todo se va a tejer exactamente igual. Al terminar la primera fila vamos a levantar con dos cadenas, una y dos. Siempre vamos a levantar con dos cadenas, que estas cuentan como un punto alto. Giramos nuestro trabajo y comenzamos a tejer los puntos, no en esta esquina,
porque como estas dos cadenas salen de esta esquina, ya pertenecen al primer punto alto que sale de aquí. Entonces siempre comenzamos a tejer en este. Aquí voy a comenzar el punto alto. Y como yo voy a tejer 35 de cada lado, voy a tejer 35 puntos altos, contando las dos cadenas de inicio. Aquí llevo 1, 2, 3, 4. Voy a seguir así hasta tener los 35 puntos o hasta que lleguen a la mitad de puntos que ustedes tienen que tejer de este primer lado. Ya terminé mis 35 puntos de este lado. Una vez que los hayan terminado, o la cantidad de puntos que ustedes hayan hecho, vamos a tejer una cadena, que viene siendo el punto que voy a dejar al centro sin tejer. O si van a dejar 2 puntos al centro sin tejer, pues entonces hacen 2 cadenas. Dependiendo la cantidad de puntos que vayamos a dejar al centro sin tejer, son la cantidad de cadenas que tenemos que hacer aquí arriba. Como yo solamente voy a dejar un punto sin tejer, solamente hago una cadena. Al terminarla me voy a brincar este punto, me paso al siguiente y comienzo mis puntos altos. Ahora voy a tejer la otra mitad de puntos, que tiene que ser la misma cantidad que hice aquí, para seguir tejiendo en todo esto puntos altos. Entonces voy a tener 35 puntos altos, una cadena y un punto sin tejer y otros 35 puntos altos. Estoy por terminar mi fila. Voy a tejer aquí el penúltimo punto, que es este punto alto que tengo aquí. Aquí voy a tejer el penúltimo y el último punto alto se tiene que tejer sobre las 2 cadenas que tenemos aquí al inicio de la vuelta anterior. Aquí está la cadena de abajo, la segunda que es la que está arriba. Ahí voy a tejer el último punto alto. No nos tenemos que brincar esas 2 cadenas, siempre se va a tejer el último punto alto sobre estas 2 cadenas para que esto pueda quedar parejo. Si nos llegamos a brincar estas 2 cadenas, esto irá disminuyendo, entonces tiene que quedar justo así. Y así es como nos queda la segunda fila, con un espacio aquí al centro. Las siguientes filas que vamos a tejer serán igual a la segunda. Como les decía, siempre vamos a levantar con 2 cadenas, a girar nuestro trabajo y a tejer un punto alto sobre cada punto. Aquí no iniciamos, iniciamos aquí. Y vamos a seguir tejiendo hasta llegar a el espacio que queda libre. Un punto alto sobre cada punto. He llegado aquí a la parte donde está esta abertura, este punto sin tejer, y siempre durante todo el tejido del top que lleguemos aquí, voy a tejer aquí el último punto alto de esta parte. Sigue la cadena, voy a tejer una cadena o las que ustedes hayan dejado al centro y después me paso al punto alto y hago un punto alto. Y siempre durante todo el top nos va a quedar esta abertura justo al centro. Y vamos a continuar con un punto alto sobre cada punto. Estoy por terminar la fila y como les decía antes, voy a tejer el último punto alto sobre las 2 cadenas de la fila anterior. Aquí ya tejí el penúltimo punto. Aquí están estas 2 cadenas. Termino aquí mi fila y ya esto va quedando parejo. Vamos a seguir tejiendo la cantidad de filas que sean necesarias hasta lograr que esta parte llegue aproximadamente a nuestro busto o a nuestro pecho. Esto nos quedará abajo de nuestro busto, nuestro pecho, aproximadamente un poquito arriba de nuestras costillas. Y al llegar a esa parte, ahora sí, vamos a dejar de tejer para comenzar a tejer las filas que irán en la parte de arriba con disminuciones, porque esto de aquí irá quedando así parejo y a partir de las filas que vayamos a hacer tiene que ir disminuyendo hasta llegar a la parte del cuello. Para esta medida que estoy tejiendo he tejido en total 5 filas, contando la fila desde el inicio, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta parte nos tiene que llegar aproximadamente a la medida que les voy a mostrar a continuación. Ya que tenemos lista esta parte, ahora vamos a tejer las disminuciones para darle forma. Aquí, donde terminé,
Voy a seguir levantando igual, siempre vamos a levantar con 2 cadenas para iniciar. Al terminarlas vamos a girar nuestro trabajo y ahora vamos a comenzar a tejer. Para las disminuciones lo que haremos es brincarnos un punto al inicio y al final de cada una de las filas. Aquí levanté con 2 cadenas. Normalmente comenzamos a tejer aquí. Aquí no, porque de aquí salen estas 2 cadenas y aquí hacemos el primer punto alto. Bueno, nos vamos a brincar siempre este primer punto, nos pasamos al siguiente y ahí hacemos el punto alto. Y nos va a quedar este espacio libre. Ahorita se puede notar mucho, pero conforme vayamos tejiendo, esto irá quedando así un poquito más estirado y no se va a ver este espacio del punto que nos estamos brincando para formar esa disminución aquí al inicio. Ya que nos brincamos este punto, ahora vamos a seguir tejiendo normal, un punto alto sobre cada punto. En la parte del centro donde queda esta pequeña abertura vamos a seguir tejiendo lo mismo hasta llegar al final. Les voy a mostrar cómo hacer la disminución al final. Será igual que al inicio, nos vamos a brincar un punto. Estoy por terminar la fila y al final de la fila nos vamos a brincar el penúltimo punto. Aquí tengo el penúltimo punto y el último. En el penúltimo no voy a tejer nada, me paso hasta el último, que son las 2 cadenas, y ahí voy a tejer mi último punto alto. Y aquí me queda libre este punto sin tejer, que eso nos va a contar como una disminución para irle dando forma aquí en la parte de arriba. Y si ven aquí al final, tenemos el penúltimo punto sin tejer y al inicio es justo el mismo punto, el que está al lado de las 2 cadenas. Y así es como nos van a quedar las 2 orillas. De esta misma manera vamos a seguir todas las filas que vamos a tejer de aquí en adelante hasta lograr todo el largo que le vamos a dar a nuestro top. Aquí, como en cada fila, levanté con 2 cadenas, voy a girar mi trabajo y de la misma forma que lo hice en la fila anterior, me voy a brincar el primer punto, me paso al siguiente y ahí voy a comenzar mis puntos altos, dejando un punto aquí al inicio sin tejer para que eso forme la disminución, y voy a seguir tejiendo de la misma manera. Estoy por terminar la fila. Recordemos que al final también nos tenemos que brincar un punto, que será el penúltimo punto. Aquí está el penúltimo, aquí no voy a tejer nada, me paso al último, que son las 2 cadenas, y ahí voy a tejer mi último punto alto, para que también me quede una disminución, un punto sin tejer aquí al final. Levanto con 2 cadenas, giro mi trabajo y vamos a seguir tejiendo de la misma manera, como les decía, hasta formar todo el largo que le vamos a dar a nuestro top. Ya terminé todas las filas que necesito para el largo de mi top. En total hice 21 filas de disminuciones, sin contar las primeras que hice aquí abajo. Hice 21 con disminuciones y las 5 de abajo. En total, desde abajo hasta arriba son 26 filas. Y esto de largo mide 29 centímetros y de ancho mide 46 centímetros. En caso de que lo quieran tejer de la misma talla, estas son las medidas. Y aquí en la parte de arriba, que esto va abajo del cuello, mide 20 centímetros esta parte. Ahora vamos a tejer los tirantes, uno aquí en la parte de arriba y los que se amarran o los que van por la espalda, que sería aquí en los laterales. Para este de aquí arriba es muy sencillo, vamos a tomar el primer punto de aquí de la esquina, vamos a colocar nuestro hilo en el gancho, lo pasamos por este punto y comenzamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenas que ustedes consideren necesarias para darle el largo que necesitan para el tirante que va por la parte de arriba. Este tirante va por la parte del cuello. Yo hice 45 cadenas y después hice un punto bajo sobre cada cadena y esto en total mide 30 centímetros. Pero pueden hacerlo con las cadenas que ustedes deseen. Al terminar las 45 cadenas o las que ustedes hayan tejido para este tirante, vamos a colocar nuestro dedo en la última cadena para saber que íbamos a comenzar a tejer y vamos a tejer una más. Ahora, en la cadena donde tenemos nuestro dedo, que si contamos de arriba hacia abajo es la segunda, voy a tejer un punto bajo. Lo termino y en la siguiente cadena otro punto bajo.
En la siguiente igual. Voy a tejer un punto bajo sobre cada cadena. Y si yo tejí 45 cadenas, entonces me deben de quedar 45 puntos bajos. Al terminar el tirante, aquí ya tejí todos los puntos bajos. Ahora, para cerrar este tirante, vamos a cerrar. Aquí inicié tejiendo las cadenas. Justo aquí a un ladito, en el punto de al lado, voy a cerrar con un punto deslizado. Voy a tejer una cadena para que esto no se me vaya a soltar y voy a cortar este hilo. Estiro aquí, ajustamos y listo. Tenemos este tirante y de la misma forma vamos a tejer el otro tirante aquí mismo en la parte de arriba y como les decía, esto va por la parte del cuello. Ahora, para los tirantes que van en la parte de la espalda, aquí vamos a tejer unos puntos altos de ladito y vamos a ir tejiendo hasta que esto quede pequeño y después cadenas y puntos bajos. Para esto lo haremos de la siguiente manera. Vamos a tomar uno de los laterales y vamos a comenzar a tejer, ya sea si lo quieren tomar de este lado para tejer de aquí hacia este lado o si quieren comenzar de aquí al centro hacia abajo. Lo que vamos a tejer es hasta la primer fila donde comienzan las disminuciones. Así es como yo lo hice, pero si ustedes quieren que esta parte de la espalda esté un poquito más ancho, lo pueden hacer de más puntos. Aquí voy a tomar mi punto de la esquina, voy a pasar este hilo y voy a tejer 2 cadenas para comenzar mis puntos altos, 1 y 2. Voy a tejer puntos altos que estén aproximadamente a la misma distancia. Como los puntos que tenemos aquí abajo están de lado, no podemos tejer uno encima de otro, pero hay que tratar de hacerlos a la misma altura. Aquí, por ejemplo, estoy tejiendo un punto alto, el otro lo voy a tejer en este espacio que se ve de este lado. Y así voy a seguir toda esta orilla hasta llegar a la primera fila donde comienzan las disminuciones. En esta fila yo comencé la primera disminución, entonces voy a tejer puntos altos hasta llegar a esa fila. Ya tejí los puntos altos hasta llegar a la primera fila de disminuciones. Hasta aquí ya no tejí, solamente hasta esta parte. Pero les digo, si quieren hacer esto un poquito más grueso, todavía se pueden seguir una fila más. No demasiado porque si se fijan, esto va quedando disminuido, va quedando hacia abajo. Entonces el punto alto quedará un poquito inclinado. Por eso les recomiendo que sea solamente esta parte, pero si lo quieren un poquito más largo, podemos avanzar hasta una fila más. Aquí vamos a levantar con 2 cadenas, giramos nuestro trabajo y vamos a tejer un punto alto sobre cada punto. Sería la segunda fila de esta parte. Termino la fila, levanto con 2 cadenas, giro mi trabajo y ahora voy a tejer disminuciones en cada orilla, lo mismo que hicimos aquí, pero ahora para que esto vaya quedando más pequeño. Aquí me voy a brincar el primer punto, me paso al siguiente y hago mi punto alto. Aquí dejamos un punto alto sin tejer. Voy a continuar tejiendo un punto alto sobre cada punto. Llego casi al final, me voy a brincar el penúltimo punto, me paso al último, que son las 2 cadenas de la vuelta pasada, y ahí voy a terminar con mi último punto alto para que al final me quede un punto sin tejer y al inicio también. Voy a levantar con 2 cadenas, giro mi trabajo y lo mismo, me brinco el primer punto, me paso al siguiente y voy a comenzar mis puntos altos. Así vamos a tejer las siguientes filas hasta que la parte de arriba nos quede pequeña. Aquí en esta fila tejí las 2 cadenas, me brinqué un punto, tejí un punto alto en el siguiente, me brinqué el penúltimo y me pasé hasta el último, ya solamente me quedan 3 puntos. Levanto con 2 cadenas, giro mi trabajo y aquí como solamente hay 2 puntos disponibles, me voy a brincar este segundo, me paso hasta el último y ahí voy a tejer mi último punto alto. Entonces ya solamente tengo 2, este punto alto que acabo de hacer y las 2 cadenas. Al llegar a algo similar a esto, que solamente queden 2 puntos, vamos a tejer ahora cadenas. Yo voy a tejer 50 cadenas para el largo de este tirante que quiero aquí. Todo esto tenemos que hacerlo tan largo como se pueda para que nos pueda ajustar esto en la parte de la espalda. Yo con 50 cadenas lo voy a realizar y después voy a tejer un punto bajo sobre cada cadena que realice.
Termino mis 50 cadenas, coloco mi dedo en la última, hago una más y en la cadena donde tengo mi dedo voy a comenzar a tejer los puntos bajos. Un punto bajo sobre cada cadena y al terminar todos los puntos bajos vamos a cerrar con un punto deslizado aquí en la orilla. Lo mismo que hicimos aquí con los tirantes de la parte de arriba. Aquí ya terminé todos los puntos bajos, voy a cerrar aquí en este mismo espacio con un punto deslizado, hago una cadena y ya voy a cortar este hilo. Y estos tirantes que van por la parte de la espalda, contando desde aquí, desde estas filas, todo esto mide 40 centímetros. Al terminar los tirantes, nuestro top ya está completamente listo, así es como queda por la parte de enfrente y por la parte de atrás queda de esta forma y esto es lo que se va a ajustar en la parte de la espalda. Ya solo falta revisar si queremos colocar alguna tela en el interior, copas o lo que sea necesario para que esto no se marque tanto hacia adentro o bien lo podemos dejar así. Ahora vamos a realizar una fila en la parte de abajo que será opcional si quieren darle un toque diferente. Aquí vamos a girar nuestro top para tejer la fila aquí en la parte de abajo. Voy a tomar uno de los puntos de aquí, no tomando este pequeño triángulo que pertenece al tirante de atrás, sino donde está este top, donde comienza esta parte de enfrente. Voy a tomar el primer punto, voy a colocar el gancho, coloco el hilo en el gancho, lo paso por este punto y voy a tejer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Vamos a tejer en la primera cadena puntos altos pero sin cerrar por completo. Tomo hebra, inserto el gancho en la primera cadena de las que acabo de hacer, que es esta de aquí abajo, y voy a tejer ahí un punto alto, pero cerrando solamente las primeras 2 hebras. Lo voy a volver a repetir porque se me enredó un poco. Aquí están las 3 cadenas, aquí está la primera, inserto el gancho para tejer un punto alto, pero solamente voy a cerrar las primeras 2 hebras y levanto. En ese mismo punto voy a tejer otro punto alto, cierro las primeras 2 hebras y levanto. Ahí mismo vamos a tejer el tercero y levanto. Aquí tengo 3 puntos altos que acabo de hacer sin cerrar, que son estos 3 que se ven aquí. Y esta cadena es la que siempre nos va a quedar en el gancho. Tomo hebra y cierro estos 3 puntos juntos. Y nos queda de esta forma. Voy a levantar con 3 cadenas, 1, 2 y 3. En la primera cadena de aquí abajo voy a tejer exactamente lo mismo, otros 3 puntos altos sin cerrar por completo. Aquí va 1, 2 y 3. Ya que tengo los 3 puntos en el gancho, ahora sí los voy a cerrar juntos. Termino, voy a doblar esta parte con la de abajo, de esta forma. Y aquí en la tercera cadena de la primerita donde comencé, que es esta que se ve aquí un poquito abierta, ahí voy a cerrar con un punto deslizado. Y nos queda esta pequeña bolita. Ahora voy a tejer 3 puntos bajos aquí en la parte de abajo, uno sobre cada punto. 1, 2 y 3. Aquí voy a dejar de separación, voy a estar tejiendo estas pequeñas bolitas y voy a dejar de separación 3 puntos de cada una, pero ustedes pueden dejar los que sean necesarios, pueden dejarlos cada 4, cada 5, como ustedes gusten. Yo voy a dejar 3, después voy a tejer el cuarto punto bajo y aquí voy a levantar con 3 cadenas, 1, 2 y 3 y haré exactamente lo mismo. Voy a tejer en la primera cadena los 3 puntos altos sin cerrar por completo, solamente las 2 primeras hebras. 1, 2, 3. Ya que tengo los 3 puntos, los cierro juntos, levanto otra vez con 3 cadenas, 1, 2, 3, y en la primera cadena hago exactamente lo mismo. 1, 2, 3. Los cierro juntos y esto lo doblo así, lo cierro aquí abajito en el punto bajo donde quedó, de donde levantamos estas 3 cadenas, este que se ve aquí,
Aquí justo abajito voy a cerrar con un punto deslizado. Nos queda otra pequeña bolita. Voy a tejer 3 puntos bajos otra vez. 1, 2, 3. Hago el cuarto y aquí levanto con 3 cadenas. 1, 2, 3 y voy a tejer otra bolita igual a estas. Esto es lo mismo que voy a seguir tejiendo por toda la parte de abajo para que se formen estas bolitas y darle un diseño un poquito diferente. Al terminar de tejer esta parte de abajo, así es como queda nuestro top. Esta última fila hace que el top le dé un toque diferente, muy bonito. Y así es como queda. Esta es la parte de enfrente y esta es la parte de atrás. Como les digo, si desean colocarle alguna tela o unas copas aquí en el interior, en la descripción del video les voy a dejar un video donde ya le he puesto telita en el interior. Por si quieren ver cómo es que coso la telita, les voy a dejar ahí el video con el minuto donde empiezo a colocar esa tela para que se den una idea de cómo lo pueden hacer. Y pues esto sería todo para este top. Para este top he utilizado únicamente este hilo que contiene 100 gramos y esto es lo que me sobró para esta talla. Yo le calculo que aproximadamente pueden ser unos 80-90 gramos aproximadamente, tal cual como yo lo tejí, y pues esto fue lo único que me sobró. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este video y se den la oportunidad de tejer este lindo top y me lo puedan compartir en redes sociales para yo también compartirlo y ver su resultado final. Espero que les haya gustado mucho este video y me regalen su like. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial.